Continuamos con la serie de Efesios y hoy lo vamos a hacer leyendo en el capítulo 1, ¿sí? Hoy terminamos, y vamos a leer del capítulo 1 de Efesios del 19 al 23. El título de hoy del mensaje es La supremacía de Cristo, y te invito a que podamos encontrar esta supremacía de Cristo, que quiere decir la superioridad de Cristo. Cristo en el primer lugar, Cristo por encima de todo. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Efesios. Recordad que el domingo pasado veníamos hablando acerca de que el Espíritu Santo de Dios ilumina nuestro entendimiento para comprender todo acerca de Cristo. Y una de las cosas que debemos comprender, y ojalá en esta mañana el Señor pueda iluminar nuestro entendimiento, es acerca de la supremacía de Cristo, y vamos a ver la supremacía de Cristo en este mundo, en el Estado, en nuestro país. Ese como primer punto. Como segundo punto vamos a ver la supremacía de Cristo en su iglesia, y como tercer punto la supremacía de Cristo sobre el creyente, no sin antes ver los calificativos, que son 7, de esta supremacía. Dice Efesios 1:19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. En estos versículos que hemos leído, que son breves, vamos a ver primeramente cuáles son los calificativos de esa supremacía de Cristo. Primero veamos, antes de los calificativos, que son 7, la posición de donde vamos a estudiar esos calificativos, de donde vamos a verlos. Primeramente dice que el Señor resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Esto nos dice el versículo 20, ¿sí? Que Dios resucitó a Cristo de los muertos y está sentado a su diestra en lugares celestiales. Cuando dice que está sentado a su diestra, quiere decir que el Señor Jesucristo reina, está sobre su trono. Uno dice, pero en este mundo parece que no reina, porque los gobiernos, las personas hacen lo que quieren y no están sujetos a Cristo, sí. Pero el Señor deja obrar en la humanidad todavía hasta que toda la humanidad, en algún momento que Él disponga, va a ser rendida a sus pies. Él ya triunfó en la cruz, Él ya venció al pecado, Él resucitó por ese poder de Dios, y Él ascendió a los cielos y dejó una misión para su iglesia de predicar el Evangelio, y hoy está sentado a la diestra de Dios, está reinando. Simplemente, como dice un salmo, falta que se pongan todos sus enemigos, y este mundo es enemigo de Dios, al estrado de sus pies. Ahora, el Señor Jesucristo, no vamos a verlo ahora en esta predicación, pero nosotros lo sabemos por la Escritura, que todo lo que fue creado en este mundo fue hecho por Él y para Él. Y el apóstol Pablo intenta demostrar a la iglesia en Éfeso, como también a nosotros a través de la Escritura en esta mañana, que recordemos quién es realmente el Señor Jesucristo. Y tiene una conexión con la pandemia que estamos viviendo hoy y la actitud que está tomando el mundo, sobre todo con el desarrollo de los cultos, no considerando lo esenciales. Vamos a ver que tiene una relación directa en que ellos desconocen el señorío de Cristo. Ellos, como enemigos de Dios, lo tienen a Dios y a Cristo como una religión más, en último lugar. Miles de cosas están antes que eso. Siento que Él es el Señor y el amo del universo. En el punto número 1 dice, y leamos en el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder. La palabra que ahí se traduce supereminente, también la encontramos en el griego, ¿no es cierto?, pero en otra parte de Efesios, que se traduce, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 19, como que excede. Podemos decir que lo que se está diciendo en esa parte del versículo es que su grandeza, ¿sí?, la grandeza, mejor dicho, de su poder, excede a todos en este mundo.
Dios te dice, no hay nadie más poderoso en esta tierra que el Señor Jesucristo. Aunque nosotros no veamos a Dios, aunque nosotros, el mundo, mejor dicho, piensa que todas las cosas se desarrollan, esto del coronavirus, esto de las políticas mundiales, todas las crisis que hay, se desarrollan independientemente de Dios. Pero toda la palabra de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios se fue cumpliendo a través de todos los tiempos, de toda la historia, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y a este mundo se le acaba el tiempo. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el poder de Cristo está por encima de todo. Entonces, primer punto, Él es más poderoso que todo, aunque ahora no esté interviniendo, podemos decir de esta manera que el mundo cree que debería intervenir, si es Dios que aparezca, que cambie esto, que suprima las enfermedades. Dios está actuando a través de su iglesia, pero un día vendrá en persona, y ahí toda boca se va a cerrar, y ahí se van a dar cuenta que todo lo que los hombres idean contra Dios no va a prosperar, y que ahí sí tiene ese supereminente poder. Lo tiene ahora, pero va a ser demostrado en su momento. Como segundo punto, nos dice la Biblia también que Él está sobre todo principado. Toda esta lista la tenemos en el versículo 21, ¿sí? Todo, sobre todo principado. Quiere decir, principado son todas aquellas personas que tienen un puesto de jerarquía como príncipes, como podemos decir presidentes. Hay algunos lugares todavía que tienen reyes o simbólicos, no como reyes en la antigüedad. Hay otros lugares que tienen dictadores. Pero los presidentes sí conocemos la figura, ¿no? Y bueno, lo que nos dice, y en aquel tiempo había emperadores, ¿no? En el tiempo de la Biblia, está sobre todo principado, sobre todo emperador, sobre todo presidente, sobre todo rey, sobre cualquier autoridad que está en la tierra. Jesucristo está por encima de ellos. Nada más que ellos, la mayoría, ¿sí? De los presidentes, no tienen en cuenta esto. Son básicamente personas que no conocen a Cristo como su Salvador, apenas algunos leen la Biblia, entonces no conocen esto, pero el creyente se lo tiene que recordar a este mundo. Jesucristo, punto uno, es poderoso por encima de todo y tiene el principado. La otra palabra que sigue dice, y autoridad, y rige, ¿no es cierto?, la preposición sobre toda autoridad. Llámalo el gobernador de tu ciudad, el intendente, la Cámara de Diputados, senadores, los que tienen parlamentos, las cartas constitucionales, la policía, los militares de cada país. Todo eso que es autoridad, que no hay autoridad que no sea puesta por Dios, lo aclaramos, eso lo dice la Biblia. Pero si no es puesta, si es puesta por Dios, es decir que Dios está por encima de toda esa autoridad, y aquí está diciendo que Cristo está sobre toda esa autoridad. Entonces ese es el punto número 3. Punto número 4. El punto número 4 dice poder, ¿sí? Vuelve a decir, aquellos que tienen poder para afectar a este mundo de alguna forma, ya sean magnates, ricos, famosos, científicos, la OMS, lo que sea, lo que quieras ponerle que tenga algún poder en este mundo, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, está por encima de todo poder. Punto número 5, dice, y señorío. Está por encima, básicamente, del Estado o de cualquier, no sé, futuro, como algunos dicen, nuevo orden mundial, si esto va a surgir. Por supuesto, no es una teoría de la conspiración, sino que sabemos que, por la Escritura, que el anticristo en algún momento tomará control de un poder mundial. Cómo se vayan gestando esas cosas tenemos que estar atentos. Bueno, en cuanto al Estado, lo que se llama Estado con mayúscula, Cristo está por encima de todo señorío. Antes la palabra Señor tenía una trascendencia que no tiene ahora. La palabra Kyrios en griego solamente era usado para casos muy excepcionales. En el Imperio Romano decían, no hay otro Kyrios, otro Señor, que el César. Y sin embargo los cristianos se levantan y dicen, pero hay un Señor que es Señor de señores, y ese es Cristo. Entonces también muchas veces el Estado romano se vio amenazado por diciendo que hay alguien por encima del César. ¿Cómo alguien por encima del César? Como muchos del Estado que confían se pueden sobresaltar ahora y decir, ¿cómo Dios por encima del Estado? Sí.
Dios, Cristo, está por encima de todo gobernador, de todo Estado, de toda carta constitucional. Está por encima de este mundo. Por lo tanto, ustedes, esto quiero hacer una diferencia, porque también otras religiones dicen eso, como el Islam, que ellos imponen por la fuerza, luchan por una conquista casi territorial, pero el cristianismo es diferente, nunca luchó en contra del Estado, nunca se alzó en armas para derrocar, por ejemplo, al emperador o cosas por el estilo, sino que los cristianos siempre obedecieron las leyes, porque todas ellos reconocen que son impuestas por Dios, pero a la hora de una ley que esté entre Dios y obedecer a una autoridad humana, la Biblia siempre nos deja en claro que los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Con esto estoy diciendo, ¿no es cierto?, que el señorío es del Señor Jesucristo. Y si esto al cristianismo tan light y liviano de hoy le suena muy mal, ¿sí? Pero es lo que nos dice la Biblia, Él está por encima de todo señorío. El Estado, el presidente, no creó este mundo, lo creó Jesucristo, fue hecho por Él y para Él. En el punto número 6, que quiero que veas también que hay otra palabra que dices señorío y sobre todo nombre, sobre todo es. El Señor Jesús está sobre todo nombre que sea de hoy o que venga en el futuro, como dice aquí también el versículo, que se nombra en este siglo, sino también en el venidero. No hay un nombre superior de autoridad que el Señor Jesucristo. Y como punto número 7, todo está debajo de sus pies. Esto nos dice el versículo 22. ¿Queda claro entonces? Su poder excede todo, supereminente, punto 1. 2, sobre todo principados, reyes, príncipes, dictadores, lo que sea. 3, sobre toda autoridad que hay en la tierra. Sobre todo poder, cuarto, no hay nadie que tenga más poder que Cristo. 5, Él tiene el señorío sobre todo estado. Punto 6, sobre todo nombre. Y 7, todo está debajo de sus pies. Rara vez se está presentando, y es parte del Evangelio, créeme que presentar a Jesús como el Señor, y no solamente como el Salvador, es parte del Evangelio. En algún momento, la Iglesia Evangélica ha dividido esto de que Jesús es Señor por un lado y Salvador por otro. Después vamos a entrar en ese tema. Pero dijimos que vamos a considerar tres cosas: Estado, Iglesia y el creyente bajo la supremacía de Cristo. Hablando del Estado, y ya teniendo en mente todos estos versículos que hemos leído y su orden lo he tratado de esquematizar en 7 puntos, en cuanto al Estado podemos decir, imagínate que el Estado fuera cristiano. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Estamos hablando aquí en Argentina, pero como esta transmisión la ven quizás de otros lugares, también pueden poner su país si quieren. El primer punto, esto es para los miembros de la iglesia, ¿no? Pero sabemos que ahora el internet lo escucha todo. Suponete que el presidente, vicepresidente, sus allegados, todos los diputados, todos los senadores, son cristianos. Y como cristianos tienen la Biblia en su casa, y como cristianos reconocen que Cristo está sobre todas estas cosas que nombramos. Y nos agarra, como nos agarró, ¿no es cierto?, esta pandemia del coronavirus. Y bueno, tenemos que aislar a la gente, tenemos que proteger, tenemos que preparar los hospitales, tenemos que hacer un montón de cosas. Y una vez que nos acomodamos, decimos, bueno, vamos a reabrir. ¿Qué te parece que haría un presidente y un Estado con todos sus funcionarios que sean cristianos? Vamos a ver, como punto 1, cómo reabrimos el culto a Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, los cristianos se conforman con que los estados no tienen nada que ver con Dios. El Estado está por debajo de Dios. Y que no sea cristiano, eso no justifica que los estados o las personas que conforman, que están en autoridad, que no tengan a Dios como autoridad, esto no quiere decir que esté bien. Eso es una muestra de rebelión
contra Dios, un desconocimiento de quién es Dios. ¿Sabe qué es lo que va a hacer los estados? ¿Y qué están haciendo muchos? Ya han demostrado que lo último o lo menos esencial es el culto a Dios. Un Estado cristiano, imagínate que en la antigüedad hubo reyes cristianos, dirían, lo primero que tenemos que ver es cómo hacemos la reunión de la iglesia el domingo y también cómo abrimos el supermercado esta semana. Vamos a ver cómo se reanuda el culto el domingo y también vamos a tener el tema de la farmacia y de los trabajos y de todo esto. Pero estamos hoy en día después de un gimnasio, después de un restaurante, después de muchas cosas. Y todavía, a la fecha, no sabemos ni cuándo vamos a tener culto según lo que se entiende por la Biblia como culto, no los que nos quieren vender el Estado diciendo, abran sus iglesias, quédense rezando dentro y estamos permitiendo el culto. No. No desobedecemos. Como siempre digo, hay muchos pastores que no me entienden y muchos cristianos que no me entienden. No desobedecemos nosotros. Pero sí hacemos oír nuestra voz. Me preocupa que los que no hacen oír su voz es porque no están comprendiendo la supremacía de Cristo. Ahí está el punto. No está de que, bueno, si nuestra iglesia es como un rubro más. He recibido un WhatsApp de un amigo mío que escribía a un pastor que no es de nuestra línea, podemos decir, doctrinal, que decía, sí, porque muchos quieren hacer que el show siga, que debe continuar. Lo sacan, obviamente, de un tema de un conjunto mundial, ¿no? El show debe continuar. Nunca fue un show nuestro culto a Dios. Quizás para otros lo sea. Para el otro fue un espectáculo y están ansiosos en esta cuarentena de que continúe el show. Nosotros no. Nosotros no estamos ansiosos de que continúe un show porque la adoración a Dios no es un show. Porque nosotros reconocemos que Cristo es el Señor, señores, el Rey de Reyes. Es digno de toda adoración y de la adoración corporativa de la iglesia. Y no queremos romper la cuarentena para no contrariar al Estado. Pero el Estado se equivoca cuando ve las cosas de Dios como no esencial y cuando quiere que se abran las iglesias bajo su punto de vista. Más preocupante es cómo los cristianos lo estamos tomando en este tiempo. Uno porque diga algo en contra parece que quiere romper la cuarentena, ¿no? Estamos predicando que Jesucristo es Señor. No es Dios es amor, murió en una cruz y ahí acaba nuestro mensaje. Fíjate bien, los de la iglesia me conocen, pero si cualquiera me está escuchando, lee la Biblia, agarra tu Biblia, agarra el Nuevo Testamento, léelo, abrí el libro de Hechos. ¿Por qué la iglesia fue perseguida a través de la historia? ¿Sabe por qué? Porque siempre los estados, siempre los imperios han opuesto las cosas de Dios porque desconocen a Dios. Todavía estamos en un estado democrático y yo quiero hacer valer mis derechos en un estado democrático. No quiero pasar a una iglesia subterránea. Explico lo que es subterránea porque algunos se preguntan. En la época de comunismo, allá en Alemania, en Rusia, en un momento estaba la cortina de hierro. Las iglesias iban a los subterráneos, o sea, las reuniones no se podían hacer públicamente. Yo no quiero pasar a la iglesia subterránea en un estado democrático, sino quiero decirle que Jesucristo es Señor. Ahora, si en el futuro ya entramos pronto al gobierno del anticristo y todo está mal, obviamente optamos por Dios, pero no desafiar el Estado ahora, pero tampoco agachar la cabeza y decir, está bien, señor Estado, todo lo que está haciendo está bien. Hay que denunciarle y decir, ustedes no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Esto no es un rubro más. Realmente yo creo que un gran desconocimiento hay en este tiempo. Pero quiero terminar con redondeando el tema del Estado, antes de pasar a la iglesia. Muchos dicen, bueno, se debe mezclar política y religión. Y con esto tienen una evasiva diciendo, pastores no pueden hablar de nada, no pueden decir nada. Si uno ve en los héroes de la fe, ellos trastornaron reinos, cerraron boca de leones, fueron martirizados. Y por la fe hicieron todo eso. Hoy la fe nos alcanza para hacer un zoom, ¿no? Si no sabemos la función del Estado y cuál es la función de la Iglesia, la supremacía de Cristo, obviamente vamos a andar diciendo por ahí, no se mezcla, señor, política y religión, porque no entienden las personas cristianas, si acaso lo llegan a ser el que piensa así, de que Dios está por encima del Estado. O sea que en el orden es Dios, la Iglesia, el Estado. Porque la Iglesia es su cuerpo, ahora vamos a ver. Es el cuerpo de Cristo. Pero, ¿cómo piensan hoy los cristianos malinterpretando las Escrituras? El Estado
la iglesia que arreglará cuando abre los cultos y Dios allá abajo. Ese es más o menos el orden que, que se piensa hoy en día. El Estado es puesto por Dios y está bajo la supervisión de Dios y a los pies del Señor Jesucristo. Claro, esto es lo que se ha dicho en toda la historia del cristianismo. Pasa que hoy, como no se dice, suena como un fanático del Islam o algo por el estilo. Pero no es así. El Señor Jesucristo es Señor, es Kyrios, es por encima del emperador. Y para los cristianos siempre va a ser así. La supremacía de Cristo en la iglesia. Pasamos al punto 2. Dice que Dios lo dio por cabeza a la iglesia, ¿sí? En versículo 22. Dice, y lo cual es su cuerpo. O sea, si Cristo es la cabeza, el cuerpo de Cristo no es el Estado, es la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, obviamente el Estado está por debajo de eso. La mayor autoridad en la tierra es Dios, luego sigue su iglesia. Y los estados están para proteger civilmente, no son los salvadores, no son los mesías como se quieren presentar cada político en campaña, y eso es algo que nuevamente va en contra de los principios bíblicos. Cuando tantos cristianos hacen de su política como si fuera una religión, nosotros no esperamos en Mesías humanos. Ya vino el Mesías, hace 2000 años. Ese Mesías era Cristo. No necesito que ningún Estado, ningún presidente, ningún candidato político ocupe el lugar de Mesías porque el Mesías vino y es el creador del mundo. Y hoy está, luego de resucitar, sentado a la diestra de Dios. No están los políticos sentados a la diestra de Dios. La iglesia tiene que entender esto, tiene que recordar esto, que su principal autoridad es Dios. La iglesia local está por encima del Estado. Si no, no habría persecuciones. Los estudios que tenemos a las 19 horas, que estamos estudiando ahora la persecución de la iglesia, no habría persecuciones, si estaría todo bien. Otra cosa, el movimiento que ha habido en la iglesia, y alguno quizás no lo conozca, lo explico un poco, de esto de la iglesia emergente, ¿sí? La iglesia emergente nació como una iglesia desestructurada, como puse en un artículo que tengo en mi blog, ¿sí? Esas iglesias que ponen sofás, sillones para que todos se sienten, adoren a Dios. El pastor da una charla como de TED, ¿sí? De estas charlas motivacionales, y está todo bien. Y bueno, ahora que estamos en pandemia está todo bien si te quedas en el living de tu casa, mirás esta predicación en pantuflas, tomando mate, está todo bien, así la iglesia emergente te da, total, Jesucristo es relación, no religión. Toda esa cosa que ha infiltrado a la iglesia, que ha menospreciado la iglesia local, la autoridad dada por Dios, la estructura de la iglesia local, todo eso ha influido en este tiempo para que ninguno se esté levantando casi de muchas iglesias y pastores, se callen la boca. Es más cómodo por Zoom, seamos sinceros. Nos levantamos, desayunamos y venimos a escuchar la predicación y cantamos, sí, extrañan quizás el alto volumen de los cánticos, pero se están poniendo a pensar de que el señorío de Jesucristo no es que está siendo afectado porque nadie lo puede afectar, pero está siendo menospreciado. No menosprecies vos, cristiano, cristiana, el señorío de Jesucristo. Esta comodidad no es comodidad para los que valoramos el culto a Dios, que es el que se merece nuestra lealtad. Pero muchos cristianos hasta son pro gobierno, es decir, te dicen, no digas nada porque el Estado lo puso Dios. No están entendiendo bíblicamente quién es el Rey de Reyes. Lo dicen de la boca para afuera, pero en este momento quieren quedar bien con todos. Nosotros como iglesia tenemos que hacer oír nuestra voz diciendo Jesucristo vino para buscar al pecador, vino para morir en una cruz por todo aquel que quiera poner su confianza en Él. Dios lo va a perdonar, Dios le va a dar la fe para creer, se va a arrepentir de sus pecados, va a tener un nuevo corazón. Dios es amor, sí, pero Dios es juicio. Y Dios es, y Jesucristo es, el Señor. No podemos dividir o separar, como si fueran cosas peleadas, la autoridad de Jesucristo de su divinidad.
No podemos decir, si Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz. Pero Él es Señor sobre todos, sobre todos. Por lo tanto, la iglesia emergente, este pensamiento, no digo que toda la iglesia sea emergente, pero se ha metido este pensamiento, donde todo es relación, donde no hay... En este momento que se necesita cristianos firmes en la verdad, cristianos como el tiempo de la Reforma, que no pasaban desapercibidos de sus gobiernos. Acá no, somos todos mansitos, en el sentido de que no tenemos que debemos atacar, somos mansos, porque heredarán la tierra, en el sentido de que no hacemos oír nuestra voz casi. Veo que algunos pastores sí, veo que algunas iglesias sí, pero la gran mayoría, hasta como parece que le ha venido bien esto, y quieren justificarlo bíblicamente, pero fíjate, hoy estamos estudiando la supremacía de Cristo. ¿Dónde cabe la supremacía de Cristo cuando te dicen, tu culto a Dios no es esencial, vamos a abrir cuando nosotros queremos y la forma que nosotros queremos? ¿Dónde está la enseñanza de que Jesucristo es el Señor? Este es el momento histórico para decirle al mundo, Jesucristo es el Señor, y ustedes están desafiando al Señor a no considerar esencial a Cristo, y Cristo será vuestro juez que vendrá desde las nubes y que enjuiciará a este mundo. Algunos dirán fantasía, pero los creyentes creemos esto. Se cumplió la primera venida, se cumplieron las profecías de la primera venida, se van a cumplir las profecías de la segunda venida. La primera venida fue quizás un poco silenciosa, en un establo de Belén, pero la segunda venida será con estruendo, con trompeta, y todo el mundo ahí va a reconocer quién es, y toda lengua, dice la Biblia, va a confesar que Jesús es Señor. Pero así como estamos, yo veo que en vez de ser ovejas del Señor, muchos creyentes parecen ser ovejas del rebaño del Estado. Y le llaman voluntad de Dios a interpretar Romanos 13:2 como toda autoridad está puesta por Dios. ¿En qué momento vas a decirle que Jesucristo es el Señor? Entonces yo lo veo en este tiempo que sabemos que va a haber una decadencia al final de los tiempos. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a buscar a su iglesia? Y ya estamos viendo esta decadencia de la iglesia que estaba antes. Y ahora, bueno, ha demostrado más decadencia. No solamente de los que ya eran decadentes, sino de los que parecían no ser decadentes, ahora ya lo vemos su decadencia. Solamente espero que en nuestro país, hermanos, no seamos los últimos en el planeta en reabrir los cultos, pero por allá vamos. Hay que tener paciencia, dicen. No estás entendiendo la supremacía de Cristo. Otros dicen, sí, pero se puede hacer las reuniones como tenía la iglesia primitiva, que se escondía en las catacumbas. Bueno, mira, hermanos, si queremos pasar a las catacumbas directamente, en un Estado democrático, yo no pienso hacerlo sin antes hacer oír la voz de que Jesucristo es Señor. O sea, ellos empezaron a decir que Jesucristo es Señor y lo iban a matar, y claro, se fueron a las catacumbas, esas tumbas subterráneas de Roma, para que no los mataran. Es el único lugar que tenían de hacer reunión. Ahora, no creo que estén pensando en ir a las catacumbas, sino en quedarse cómodos y hacer todos por Zoom en la casa. Esa es la realidad del cristianismo. Vamos al tercer punto, que es el creyente. ¿Sí? Vimos el Estado, la iglesia, el creyente. Y a nivel creyente, por las malas teologías de tiempo, también tenemos un problema. Y el problema es este. Hemos mal entendido, no digo nuestra iglesia porque siempre se ha enseñado, pero en términos generales se ha mal entendido de que Jesucristo puede ser tu Salvador y no tu Señor. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la supremacía de Cristo y la pandemia? Todo. Todo. 1 Corintios 8, 5 y 6 dice, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos en Él. Escucha bien, y un solo Señor, no varios, uno, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por Él. No hay una dicotomía de que Señor es Señor y no tu Salvador. Si no estás entendiendo lo que digo, te la cuento muy fácil. La teología que se enseña en los institutos bíblicos de nuestro país y otros, por lo menos los que no son reformados, te enseñan esto. Y he tenido hace un rato en mis manos un libro que se llama Teología Básica que te dice, no, es un error decir que Jesucristo tiene que ser Señor para ser tu Salvador.
Si nosotros vamos a la Escritura, por ejemplo, en Pedro, y si querés anotarlo, segunda Pedro 1:11, ¿querés anotarlo? Segunda Pedro 1:11, segunda Pedro 2:20, segunda Pedro 3:2, segunda Pedro 3:18. ¿Sabes lo que dice siempre el apóstol Pedro? Y es la palabra de Dios. Dice nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. No dice nuestro Salvador y Señor. El cristianismo falso, o deficiente teológicamente, ha invertido la cláusula. Y te dice, Jesucristo, vos creés, hoy es tu Salvador. Más adelante, cuando vos completas por medio del discipulado, va a ser tu Señor. Como decía ese manual de teología básica que leí. No se entiende que en aquel tiempo, y también en nuestro tiempo, vos reconocés que Jesucristo está por sobre todo. Vos reconocés que, sí es mi Salvador, te adueñás, por así decirlo, de tu salvación porque creíste y ya tenés la vida eterna, y después veo si le hago caso o no, y si es mi Señor. Eso nunca existió ni en la Biblia ni en el cristianismo. Entonces, al dividir esto de Señor y Salvador, lo que ha hecho es bajar la supremacía de Cristo. Hoy la gente tiene un concepto bajísimo de la supremacía de Cristo. Sí, puede tener un alto concepto como hijo de Dios, como divino, es el Hijo de Dios que vino al mundo, eso no te lo niega el cristiano actual. Pero no tiene idea de que no pueden dividir su divinidad de su autoridad. Y la autoridad la tenés desde el primer momento que creíste en Él como Salvador, es tu Señor también. No puede haber una división. Esa dicotomía bíblica nunca existió. Incluso María, en la oración que hace en el Magnificat, que se llama de María, cuando da gracias a Dios por Jesucristo que estaba en su vientre, dice Lucas 1:46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y en el versículo siguiente dice, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ahí lo tenés, no solamente Pedro, también María decía, Señor y Salvador. Por lo tanto, no se puede separar eso. Por eso debemos entender como creyentes que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, en ese orden. Y que cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, en Lucas 20:25, entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, también se usa mal en nuestro tiempo. Lo vivo viendo en las bocas de creyentes en las redes sociales diciendo que si uno habla de esto, no, vos tenés que dar a César lo que es de César. Te pregunto, ¿quién está por encima de César? ¿Quién era por encima del emperador? Cristo. Lo que Cristo está haciendo en ese momento, al mostrarle una figura de una moneda para pagar un impuesto, diciendo, ¿de quién es esta figura? Del César. Bueno, él la imprimió, es parte de su impresión monetaria, denle a él lo que corresponde. Pero en ningún momento se puede usar este versículo para decir, da a César lo que es de César, para que decir son dos cosas diferentes. No, Dios, la iglesia, el Estado, o César, si lo querés entender ahí. Te das cuenta que la ignorancia bíblica, la falta de preparación seria en las iglesias, de teología profunda, y no tan profunda, te diría, que lleva a que usás mal los versículos de Romanos en cuanto a la autoridad de Dios, usás mal lo que dice dar a César lo que es de César, y sos una oveja no del Señor, sino del Estado paternalista que un día se pondrá al servicio del anticristo, como todos los reinos de este mundo, por un tiempo breve, hasta que el Señor venga y destruya el reino del anticristo. Pero tu inacción, tu falta de predicación, de evangelización en este tiempo, diciéndole al mundo, Jesús es Señor y Salvador. Nunca dividimos los cristianos ese mensaje. Dios es justo y castiga el pecado, y también es amor que perdona al pecador. Nunca dividimos los cristianos verdaderos ese mensaje. Pero en todas las falsas teologías que se han dado en este tiempo, han destruido eso. Y también han rebajado este tema que estamos viendo, que es, ¿no es cierto?, como dice el título, la supremacía de Cristo. Los judíos en el tiempo de Cristo también ignoraron su supremacía. Mejor dicho, lo consideraron como un falso Mesías. Y dijeron esta trágica declaración en Juan 19:15, que dice, mas ellos dieron voces, fuera, fuera, diciendo a Jesucristo, crucifícalo. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes. Fíjate lo que dijeron los judíos, que tenían a Dios por encima de todas las cosas. No tenemos más rey que a César. El César, o un César que en el año 70 destruyó su nación.
Ellos lo hicieron su rey y despreciaron al rey de reyes. Fíjate qué pasa cuando las personas, como en Israel, dejaron a Dios como rey. Fíjate qué puede pasar con los cristianos que dejan a Dios como rey o que tienen un concepto muy bajo. Van a ser manejados por las cosas de este mundo y van a sacar versículos para decir, tenemos que decir que está todo bien. Y de esta forma no es predicar. A veces dicen, pero esto de predicar del Estado, no, esto parece que es una manera de hacer política. ¿Por qué no estudias un poco de historia de la iglesia y te fijas cómo conmovieron reinos? Cómo en el tiempo de la Reforma se tuvieron que oponer al Imperio Romano, se tuvieron que oponer al rey de España, por lo menos estaban todos, la parte de Europa se estaba conquistando ellos. ¿Cómo realmente le dijeron, la Biblia es la máxima autoridad, es la palabra de Dios y Jesucristo es el rey, no es el Papa, no es el rey de España, la reina en aquel tiempo, tampoco es el rey de Inglaterra, ¿no? Te das cuenta que a través de la historia, los creyentes que tuvieron un alto concepto del Evangelio, tuvieron un alto concepto de la supremacía de Cristo. No es un evangelio así livianito, donde la supremacía de Cristo lo presentaba un Cristo pobre, murió en la cruz, aceptarlo como Salvador. Toda rodilla se doble ante Él y reconozca, es Señor, es Salvador, y tenés que entregar tus pecados. Tenés que rendir tus armas carnales, sos enemigo de Dios, y Jesucristo viene a buscar enemigos para reconciliarlo con Dios. Pero el enemigo tiene que presentar y deponer las armas. Eso es arrepentimiento de pecados. Ahora, cuando uno habla de la supremacía de Cristo, no la puede separar del Evangelio. Un Evangelio que está separado de la supremacía y de la autoridad de Cristo como Señor, realmente va camino a un falso Evangelio. Por eso uno puede hablar de muchas cosas positivas que no molestan a nadie, y si se calla otras cosas, Dios va a ser responsable a pastores, iglesias, delante de su presencia, no me cabe duda. Delante de su juicio diciendo, pero Señor, mirá que yo aquí en la tierra hice esto, ayudé a los necesitados en el tiempo de pandemia. ¿Y dónde está la predicación potente, altisonante de que Jesucristo, mi hijo, era rey? Porque es rey. No, Señor, no quería contrariar al Estado, no quería incomodar a mi denominación, no quería incomodar a otro pastor. No, aparte pensé que no era parte del Evangelio. Fíjate en la Biblia, estudiala bien y te vas a dar cuenta que no podemos divorciar el señorío de Cristo de lo que es como Salvador. La Biblia nos dice en Lucas 16:3, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto, más allá de las riquezas, así como decir, no, yo no quiero ser rico, no es para mí este versículo. No, fíjate cómo piensa el mundo. El dios Mamón, en aquel tiempo la palabra mamón, que es riquezas acá en el griego del Nuevo Testamento, a veces está transliterado y a veces está traducido. En este caso está traducido aquí en Lucas. Pero era el dios griego, donde las personas confiaban en ese dios para su prosperidad. Y hoy muchos de los cristianos confían en los gobiernos para su prosperidad personal y no saben que su vida laboral, su mantención diaria está en manos de Dios. Si sos creyente, recordalo en este momento. Tu vida no está en manos del Estado. Tu vida está en aquel que te compró al precio de su sangre en la cruz y que es Rey de Reyes, Señor de Señores y está por encima del Estado. Él es tu Señor y Él no te va a dejar y Él te va a ayudar. No confíes en un plan social. No confíes en que el gobierno te cuida. Dios es tu guardador. Él te toma de tu mano derecha. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no la OMS. Dios puede usar a médicos, sí. Pero ¿en quién estás poniendo tu confianza? Todo depende de quién es supremo en tu vida. Si es Cristo, vas a poner la confianza en Él. Pero no podés servir a dos señores. No podés tener tu mente y tu corazón divididos entre el cuidado de Dios, el cuidado del Estado, entre la autoridad de Dios y la autoridad del Estado. No son contrarias, al menos que atente contra los principios de la palabra, el Estado. Temporalmente lo está haciendo, al no reabrir los cultos. Si alguno dice, bueno, hay que tener paciencia, tengamos paciencia, pero no olvides
quién es el Rey, que es Jesucristo. 3 cosas para recordar. Y con eso terminamos, ¿sí? Recordemos el orden de autoridad. Así como muchas veces hemos estudiado en la iglesia, está Dios, la familia de la iglesia, en el grupo de creyentes, ¿no? Estamos diciendo Dios, la iglesia, el Estado. Vos querés invertir esto, ponerlo algo a la par, creyente, le vas a estar errando. Punto número 2. Recordemos en nuestra vida que Jesús es nuestro Señor y Salvador, no nuestro Salvador solamente, es nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos una relación, sí, con nuestro Padre Celestial, pero también es nuestro Rey. Algunos quieren desfachatadamente relacionarse a Dios así, llamándolo como quieran. Dios es nuestro Padre, también es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y punto 3. Debemos recordarle a este mundo quién es Dios. Debemos recordarle a los pecadores quién es Jesucristo, no solamente como Señor, sino como Salvador. No solamente orar, sino predicar. ¿Se entiende? Y en este tercer punto yo veo en este momento una gran falla por parte de lo que se llama iglesia. Pero llamo a los verdaderos creyentes, que entiende, y si has entendido hoy un poco más, o te hemos hecho recordar a través de la lectura de la palabra de esta predicación, la supremacía de Cristo, entonces es que tenés que empezar a predicar. Este es un momento histórico para predicar, pero muchos no lo están aprovechando. Y muchos están incluso criticando a aquellos que están diciendo los cultos son importantes, Dios es importante, Cristo es importante más que el supermercado, más que la farmacia, más que el banco, más que el gimnasio, más que el restaurante, más que todas esas miles de cosas que están abriendo antes que el culto. Dios es más importante de esto. Y todo este mundo que está haciendo eso es nuevamente una expresión más de su rebelión contra su creador. Voy a predicarle a la gente en medio de esta rebelión, porque muchos van a escuchar el mensaje y se van a dar cuenta que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Salvador. Muchas personas van a ser salvos en este tiempo, pero no con un mensaje incompleto del Evangelio, sino con el mensaje completo del Evangelio de la supremacía de Cristo, Cristo como Señor y Salvador. Que Dios te bendiga.